muchas gracias. Y que también el Espíritu a todos y a cada uno de ustedes les active el don del entendimiento, un don que hemos recibido en la confirmación: entendimiento, comprensión de la palabra de Dios y también gusto de la palabra de Dios. Amén. Esta mañana recordé, creo que fue el Espíritu Santo el que me lo hizo recordar, un testimonio que había escuchado hace varios años y ahí lo incluía en la homilía, pero con detalles un tanto erróneos en cuanto a las fechas y a los tiempos. Pero esta tarde me tomé el trabajo de volver a escuchar ese testimonio. Es el testimonio del padre Stephen Shire, un sacerdote estadounidense de Kansas, que tuvo un accidente muy grave en el año 1985. Él había sido ordenado en el año 1973, por lo tanto tenía 12 años de ordenado cuando este accidente aconteció. No me voy a detener en los detalles del accidente. Sí voy a revelar en qué contexto dio este testimonio. Lo dio en una entrevista a la Madre Angélica. No sé si oyeron hablar de la Madre Angélica. ¿Quién oyó hablar de la Madre Angélica? Yo. La fundadora de EWTN, ¿sí? Es una gran cadena de radio, televisión, de medios, ¿sí? En un galponcito o en un garage ella fundó por orden de Jesucristo y hoy es una de las cadenas, tal vez la gran cadena católica internacional. Transmite en inglés y en castellano y en muchas otras lenguas. Miren qué interesante, ¿no? Pues bien, es una entrevista que le dio, que la entrevistadora fue la Madre Angélica en persona. Y después del accidente, piensen, estuvo muy mal. Él cuenta cosas muy interesantes de que la noche del accidente los parroquianos de su parroquia abrieron la iglesia y estuvieron orando rosario tras rosario toda la noche. Pero también lo hizo en Estados Unidos, hay muchas iglesias, la iglesia bautista, dice que hubo un clamor de oración por él. Lo supo después, por supuesto, pero lo contó, es un detalle interesante. Y dice un detalle ahí que el verdadero ecumenismo es un ecumenismo espiritual, es un ecumenismo de amor. Poder orar juntos con otros cristianos. Pues bien, después de un largo tiempo de recuperación, vuelve a la parroquia y un día de semana le toca leer este mismo evangelio que hoy leímos. La historia del viñador, el dueño de una viña que tenía una higuera dentro de su viña, recorre como cualquier propietario de un campo, recorre, va a ver las plantaciones, los árboles, los frutos, y ve esa ve esa higuera y llama al agricultor, al labriego, y le dice: hace 3 años que vengo a buscar frutos acá, 3 años ya, y no da nada, cortala. ¿Para qué vamos a seguir malgastando la tierra? Y el labriego le dice: tenés paciencia un año más, dejá, permitime que yo remueva la tierra, la abone, tal vez el año que viene de frutos, y si no, la cortás. Dice que cuando leyó ese evangelio, que era el evangelio que correspondía a ese día, un día de semana, no era un domingo como hoy, donde hay mucha gente, no, nadie, casi poquita gente, dice que de repente sintió una gran conmoción, y no solo una gran conmoción, dice, terminó la misa casi como pudo, porque era una ebullición interior increíble, totalmente desbordante, que no podía contener. E incluso estas palabras del Evangelio era como que salían del libro, como resaltadas, pero resaltadas.
que salían del libro y le venían a la vida. Dice que después de la misa se sentó, se tomó no sé cuántos cafés. Mal, ¿no? No hay que tomar tanto café. Eso es un comentario al mar. Y de repente tuvo la memoria de una conversación de la cual él fue parte. Dice que recordó, él estaba ante el trono de Jesucristo, no le veía el rostro, y recordó el diálogo. Claro, no sabe cuánto duró, pero sí tuvo conciencia de esto que muchas veces hemos referido, que es la experiencia del juicio particular o de la iluminación de las conciencias, donde vemos nuestros pecados según los ve Dios. Y dice, interesantísimo, yo tenía muchas excusas. Yo había fabricado en mi vida excusa tras excusa para amortiguar el peso de mi propia conciencia. La culpa la tuvo fulano, si no hubiera sido por mengano, etc. Excusas con las cuales él habitualmente vivía. No es que él tenía conciencia de que fueran excusas, pero eran excusas. Y claro, pero frente a qué es la verdad, sí Señor, pequé. Sí Señor, pequé. Sí Señor, pequé. No tenía sí. La verdad, le decía la verdad, y frente a la verdad que le decía la verdad, él no podía sino reconocer la verdad que le era dicha. Hasta que llegó el momento de la sentencia. La sentencia era la condenación, y hasta él recordó lo que dijo. Sí, Señor, es lo que yo merecí toda la vida. Esto es lo que yo merecí. No había más excusas, no había más explicaciones, no había más chamullo. Había solo la verdad. Y él dice, lo dije con la certeza de que era así, no tenía otras razones pero en un momento ese diálogo entre Jesucristo y yo fue interrumpido por una voz femenina. Ah, menos mal. Adivinen quién vino. Digan, menos mal. Que le dijo, hijo. Y le dijo algo parecido a esto. Vamos a darle una oportunidad. Por favor, te pido que le des una oportunidad. Vamos a darle otras gracias, otras ayudas. Puede ser que así él cambie de vida. Y Jesucristo, hasta escuchó lo que Jesucristo le dijo a la Virgen, a la Madre. No, pero este es un sacerdote indigno, porque él no vivió su sacerdocio para Cristo, para la gente, para mí. Lo vivió para sí. Y este era el gran tema. Vivió para sí. En una suerte de orientación egoísta y egocéntrica de su propia vida. Y el sacerdocio él lo usaba para su propia satisfacción. No es que hacía cosas malísimas ni malas, sino simplemente usaba el ministerio para su propia satisfacción personal. ¿Me siguen? Pero la Virgen insistió. Te pido que le des otra oportunidad. Te pido que le des otra oportunidad. Y Jesucristo le dijo, es tuyo. Él comentaba que a partir de ese momento, evidentemente, vivió su ministerio después de que se
después de que se recuperó y todo lo que, el proceso dolorosísimo por el que tuvo que pasar para recuperarse, vivió su ministerio. Y les cuento, yo este testimonio lo habría escuchado hace como 5 o 6 años, hoy lo escuché de nuevo, y hace unos años atrás me dio la curiosidad de saber de qué habría sido de la vida de este padre Stephen Shire, y él murió en el año 2011-2012, si no recuerdo mal. Pensé en esta historia, ¿no? Fíjense, Dios a todos nosotros somos la higuera que plantada por Dios Padre, somos una higuerita, y el secreto de nuestra vida es dar fruto. ¿Para qué existen las higueras? Para dar fruto. Y dar fruto es vivir para los demás. Vivir para los demás. Vivir para el bien. Vivir para aquello para lo cual hemos nacido. ¿Amén? Amén. Pero quiero dar un paso más y entrar en los chamullos. Vieron que hay chamullos, ¿no? En los chamullos, en las excusas que existen para no vivir aquello para lo cual fuimos creados por Dios. Y malograr nuestra vida. Fíjense, el gran tema es malograr nuestra vida, haber vivido para nada. Los otros días recordaba un dicho: el hombre que no vive para servir, no sirve para vivir. Charlaba en estos días también con una señora, me decía algo horrible. Tuve un accidente hace 20 años atrás. Y mi marido me dijo: yo no quiero al lado mío una mujer que no sirva. Fallar. ¡Wow! La mujer era una muñeca. ¿Qué era? ¿Qué era? Un chiche. Y me acordé de los chicos que juegan con un chiche y se cansan y lo tiran. El síndrome del chiche nuevo, que cuando se gasta ya no me interesa más. Pues bien, vamos a los chamullos. ¿Quieren saber cuáles son los chamullos? Jesús hablaba de esos chamullos. Por eso esta homilía la voy a llamar En algo andaría. Sí, acordate, Leo. En algo andaría. Fíjense, tenemos acá gente que le viene a ver a Jesús y le cuenta algo terrible, que Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios, sangre de Galileos, o sea, hombres que habían sido ajusticiados por el poder romano y habían tomado la sangre, la habían guardado en potes y la habían mezclado con los sacrificios paganos que se hacían en los templetes del palacio de Pilato. Eso era algo conmovedor y algo para un judío insoportable, no solo por la muerte, sino también por la posmuerte. ¿Y Jesús qué dice? ¿Ustedes creen que esos eran más culpables que los demás? Y les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos terminarán de la misma manera. Ahí está, fíjense. El primer chamullo es cuando pasa algo conmovedor, en algo andaría. O sea, la culpa es de los demás. Lo que pasó revela una culpa escondida. Si a mí no me pasó, revela una inocencia escondida. Después lo escuchan de nuevo cuando lo subo, pues así voy más rápido. Ese es el chamullo clásico, que yo lo llamaría mecánico. ¿Por qué? Porque es
no reconoce que la historia humana no es una historia lineal, sino es una historia donde hay muchos accidentes y donde hay muchos vectores secretos que escapan a nuestro control. Frente a este chamullo, el chamullo mecanicista o clásico si quieren, está el chamullo moderno, modernoso, que desde el siglo XX, que ciertas corrientes filosóficas promueven, que es todo es fruto del azar. Todo es fruto del azar. Que justamente un rayo de sol haya entrado en una gotita de agua en la Tierra hace no sé cuántos millones y millones de años y que ahí se produjo una reacción química y ¡pum!, apareció la primera célula viva. Eso es fruto del azar. Y que desde ahí hasta nosotros, todo esto es fruto del azar. O sea, no hay una inteligencia rectora, no hay una continuidad, todo puede estar bien como todo puede estar mal. El azar, y junto con el azar, la forma trágica del azar, la visión determinista que dice contra el destino nadie la talla. Bueno, ¿por qué le pasó esto a este pobre tipo? ¿Por qué tuvo ese accidente? El destino. ¿Ven? Pero el destino, hablar del destino es lo mismo que hablar del azar, pero al revés. Así que tenemos dos tipos de chamullos para explicar la condición trágica de la vida. El chamullo clásico, mecánico, el de estos hombres del Evangelio, o el chamullo modernoso, sea en su versión de azar o de destino. Esto es un tema que, aunque ustedes no lo crean, está metido por todas partes en ya lo voy a usar las palabras de un psicólogo que no era creyente, pero que hablaba de un inconsciente colectivo. Miren, las cosas que están colectivamente en el inconsciente, porque les digo, de estas cosas, estas explicaciones, más allá de la forma concreta en la que aparezcan estas ideas o estas ideologías en las distintas culturas, están en todas las culturas, desde las más primitivas en una tribu en África hasta las más evolucionadas en Nueva York. Es increíble cómo todas estas cosas están metidas muy profundamente, porque esto tiene que ver con las primeras conmociones que el hombre tuvo frente a la realidad, frente a la inseguridad que nos causa la vida, la muerte, etc. Pues bien, estas dos formas de ver, el chamullo clásico y el chamullo modernoso, ¿qué hacen frente a los clamores de Dios que nos llaman a la conversión? O bien, le echan la culpa al otro. ¿Tuvo un accidente? En algo andaría. ¿Se murió? Y algún pecado tenía. Y las cosas no las habrá hecho tan bien, por no decir las hizo mal. Y claro, a mí que no me pasó nada, ¿qué hago? Yo me amo, sigo viviendo la vida, viva la vida loca, total. ¿Viste? Sigamos. Allá en el horno se vamos a encontrar. No, a mí me va a tocar ir al cielo porque evidentemente soy tan bueno que, mirá, como no me pasa nada. Me va a tocar. ¿Qué va a hacer? ¿Vos naciste con mala suerte, pibe? No, en algo andarías. Acá viene vos naciste con mala suerte. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Claro. Mirá la madre que te tocó. Y sí. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Como decía un chiquito amigo, una familia muy amiga, madre hay una sola, y me decía el pibe Facundito, y me tocó a mí. Y me tocó a mí. ¿Qué iba a hacer? Esto desactiva la fuerza transformadora del Evangelio. ¿Para qué me voy a cambiar si estoy bien? Y esto también desactiva la fuerza transformadora del Evangelio, porque si todo es azar,
Haga lo que haga, puede salir bien o puede salir mal. Yo puedo ser un santo y me puede ir mal, yo puedo ser el peor hijo de su madre y me puede ir re bien. Y de hecho, ¿cuántas personas? Uno lo ve. ¿Cuántas personas? Este tipo no para de pensar y hacer el mal y le va tan bien. Y yo que me rompo la cabeza, le va mal. Entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo un esfuerzo si total es lo mismo? O el destino. ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo si total, si ya nací con... A mí las estrellas del día que yo nací se alinearon todas pero en contra, ¿viste? A mí no me meó un perro, un dinosaurio, un tiranosaurio, un mamut y cualquier bicho que andaba por ahí. ¿Viste? Liga siempre. Pero claro, si yo pienso que soy liga siempre, o si yo pienso que cualquier cosa que haga, todo va a salir mal, o todo puede salir bien, no importa lo que haga, ¿para qué voy a hacerme? Fíjense cómo son dos ideologías contrarias que lo que hacen es desenchufan el evangelio de su capacidad transformadora, de conversión, de vida mejor. O sea, ¿por qué la higuera no da fruto? Y porque en vez de regarse con las aguas que brotan del corazón de Jesús, se riegan con estas basuras del mundo, con estas aguas podridas, con estas formas de ver y de pensar que lo que hacen es destruir esa usina atómica de transformación que es el Evangelio. Frente a esto, por eso, ¿qué hacer? Bueno, la palabra de Dios, leerla y meditarla habitualmente nos va cambiando la cabeza, cambiando la manera de pensar. Si nosotros nos alimentamos solo, no digo que no haya que ver televisión ni leer otra literatura, pero si nos alimentamos solo de toda esta caca de dinosaurios, porque en última instancia es caca de dinosaurios que se conservada en freezer durante siglos y milenios y millones de años, porque la verdad es así. No hay nada nuevo en estas formas de pensar, nada nuevo. Son atávicas. Si nos alimentamos solamente con estas formas de pensar y no las cuestionamos cuando aparecen interpretando algo que pasa en nuestra familia, en nuestra vida, ay, me enfermé, qué pecado habré hecho. ¿Por dónde pasa la verdad? Ni por acá, ni por allá. ¿Pero por qué creemos acá y allá? ¿Y por qué algo de verdad dicen esto y esto? Porque también es verdad que cuando a veces uno hace mal, le va mal como consecuencia de lo que a uno le hace mal. Como consecuencia de lo que uno hizo mal. También es verdad. A ver, si yo fumo, me drogo, me alcoholizo y salgo a manejar y me rompí, choqué de frente contra un... Ay, ¿quién me puso ese árbol ahí? Mano el árbol, ¿no? Es decir, hay comportamientos autodestructivos que actúan autodestructivamente, mecánicamente, ahí, causa-efecto. Pero también es verdad esto, ¿qué pasa? ¿Por qué a algunos malos les va bien y a algunos buenos les va mal? Y uno lo ve. Hay frente a la vida un misterio que escapa a nuestro control y nuestras interpretaciones y nuestros 2 más 2 son 4. Conclusión. Lo único que puede salvaguardar para nosotros esa capacidad del Evangelio de transformar nuestra vida, de llamarnos a la conversión y de darnos fuerza para la conversión, es caminar serenamente en la fe, tomando distancias de las ideologías que vienen a quitarle a la fe su capacidad de iluminar nuestra vida.
cuando caminamos en la fe, en escucha y en obediencia a la palabra, poco a poco nuestra mente y nuestro corazón se van impregnando de una nueva sabiduría, de una nueva manera de ver, en donde la verdad no pasa por acá o por allá, donde la verdad tampoco está en el medio como una línea recta, así esta es la verdad, donde la verdad de Dios es un camino muchas veces sinuoso y misterioso, pero hermoso de andar, de atravesar, de caminar por él. Amén. Amén.